Gracias, mi asistente. Bien, señores, vamos a lo primordial, a lo principal, ¿no verdad? La prédica de la palabra de Dios. Y en este día vamos a buscar en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, ¿no verdad? Capítulo 2. Oramos y pedimos por los hermanos que están aquejados de salud. Mi hermano Ernesto tuvo una indigestión, una situación, así que pedimos su pronta mejoría. Y también a don Crescencio, pedir de manera muy especial por él. Así que vamos a ver lo que estamos aquí, Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Recuerden, los profetas mayores, Daniel, Ezequiel, Isaías, Jeremías, después de los menores. O antes de los menores, mejor dicho. Antes, sí, así es. Los mayores primero y después los menores. Bien, miren, vamos a leer en el capítulo 2 de Ezequiel un par de versículos que han de servir de base a nuestra prédica de esta mañana, para lo cual yo quiero que los que puedan pónganse de pie. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, capítulo 2 de Ezequiel, del 1 al 3. La palabra de Dios dice, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. ¿Quién dice amén? Oremos. Padre Dios, Padre bueno, Dios altísimo y eterno. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por esta hermosa mañana que tú permites, Señor, que estemos en tu casa. Pudiéramos haber estado en otro sitio, pero qué bueno, Señor, que tú has permitido que cada uno de nosotros estemos aquí. Y pedimos, Señor, tu bendición para cada hermano aquí presente, cada familia. Pedimos tu bendición para los hermanos que se conectarán hoy en el transcurso de los días en nuestro canal de YouTube. Que tú también le hables a ellos y a sus corazones. Gracias, Señor. Pido que tu Espíritu Santo me dirija en el mensaje que tú has puesto en mi corazón y que ese mensaje sea de bendición, de olor fragante y de fortaleza a cada hermano aquí presente. Gracias. Todo esto te lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bien. Y también pido de manera especial, también en mi caso ya familiar, por mi tía Francia que está interna desde el jueves. Entonces pido por ella para que ya con 95 años y una caída que sufrió, el Señor obre ahí y que puede estar lo más tranquila posible dentro de las circunstancias. Así que pedimos de manera especial
mi tía que ha visitado esta iglesia y fue salvada por nuestro Señor Jesucristo después de una vida muy, pero muy fuerte. Jesucristo tuvo misericordia de ella y la salvó y ella se arrepintió. Así que yo quiero pedir de manera especial antes de comenzar la prédica por mi tía Francia. Bien, señores, hoy en esta mañana el Señor ha puesto un mensaje para mí, para cada uno de ustedes, porque vuelvo y reitero y repetimos, como siempre hemos dicho, el que viene aquí a predicar es el primero que se instruye, ¿no verdad? Con la prédica y la enseñanza de la palabra de Dios. Así que el que viene aquí no es un erudito que se lo sabe todo, no. Hemos, con la ayuda del Espíritu Santo, hemos confesionado un mensaje, ¿no verdad? A la luz de la palabra de Dios, y ese mensaje es bueno para todo el mundo, para todo el que lo escucha, para el que lo hace, para el que lo predica, para el que lo escucha, es decir, que para todo el mundo. Bien, y hoy vamos a circunscribirnos en el capítulo 2 como base bíblica para el mensaje de esta mañana, capítulo 2 del profeta Ezequiel, ¿no verdad? El profeta Ezequiel, un profeta, ¿no verdad? Un varón de Dios que fue en tiempo difícil, que le tocó su ministerio. Ya la nación de Israel había sido invadida por Nabucodonosor. Así que aquí va a estar nuestra base bíblica del mensaje de esta mañana. El título del mensaje de esta mañana se llama, el mensaje, la prédica, la rebelión contra Dios. La rebelión contra Dios. La rebeldía, ¿no verdad? O rebelión es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, la desobediencia de una orden o incumplimiento, ¿no verdad?, de una obligación. Es decir, que a la luz de lo que se podemos ver, de lo que se define como rebelión o rebeldía, fíjense que el significado, ¿no verdad? La respuesta es que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida, eh, la desobediencia a una orden o el incumplimiento de una obligación. Es decir, que la rebeldía, ¿no verdad?, es algo que se subleva a nuestro comportamiento de lo que debe de ser el comportamiento, ¿no verdad?, en este caso de un hijo de Dios. ¿Y por qué de un hijo de Dios? Porque el actor principal aquí en esta lectura que vamos a ver aquí en Ezequiel es la nación de Israel, los hijos de Dios, que es el equivalente a la iglesia hoy en día, ¿no verdad? La iglesia de hoy en día, ese es el equivalente. Entonces, ¿qué pasó con la nación de Israel? La nación de Israel se rebeló contra Dios. O sea, fue aparte de muchos eventos que ha tenido, ¿no verdad?, esta nación escogida por Dios. Aquí en el capítulo 2 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios primero, antes de desarrollar nuestro tema. Aquí vamos a ver que en el capítulo 2, versículo 1, dice el profeta Ezequiel, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Es decir, que en el versículo 1 aquí de Ezequiel, vemos cómo Dios le revela a él que quiere hablar con él en un momento dado, ¿no verdad? Cuando empezó su ministerio. Y le dijo que se pusiera de pie para hablar con él, con Ezequiel. ¿Para qué? Para transmitir los mensajes que Dios quería a él. Entonces vemos en el versículo 2, y dice,
Y luego que me habló, ¿no verdad? Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Es decir que luego, aquí en el versículo 2, importante, no es el tema, pero vamos a hacer un hincapié aquí. Fíjense que cuando el Dios llama a Ezequiel y le dice que quiere hablar con él, le dice que se ponga de pie. Y en el versículo 2 dice que cuando Dios empezó a hablar con él, entró el Espíritu de Dios sobre Ezequiel y lo afirmó sobre sus pies. Es decir, que todas esas manifestaciones que ustedes ven, estrambótica y extraordinaria, de tirándose en el piso, de que eso es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, cuando Dios habla, no nos tira al suelo, nos afirma en nuestros pies y nos pone de pie. Nunca nos va a tirar al suelo y va, no, ¿verdad? Porque eso es un desorden, ¿no, verdad? Pero aquí dice la palabra de Dios en el versículo 2 que cuando empezó a hablar Dios con el profeta Ezequiel, ¿no, verdad? Lo fortaleció y entró el Espíritu en él y lo afirmó sobre sus pies. Es decir que muy importante eso, hoy que vemos muchos espectáculos, yo diría, de iglesia, de muchas iglesias, tirando sillas, tirándose en el suelo. Y todo. No, que eso es el Espíritu Santo, no. Cuando el Espíritu Santo habla, nos pone de pie. Y siempre usted, para su edificación, siempre usted, cuando ve esas situaciones y esa voceadera y esas cosas, usted siempre se tiene que hacer una pregunta. ¿Jesucristo actuó así? ¿Jesucristo alguna vez se tiró en el suelo y gritó y toda esa cosa? Pues mire, si Jesucristo no lo hizo, que es la manifestación de Dios entre nosotros, no lo haga usted, ¿verdad? Y rechace eso, porque eso no es de Dios. Bien, versículo 3. En el versículo 3 dice y establece la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y dice que el profeta y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Gente que dice, rebelde. ¿Qué dice? Que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Es decir, que hay una rebelión de generación en generación, de padre a hijo, ¿no es verdad? ¿Contra quién? Contra Dios. Porque la rebelión que la prédica que vamos a desarrollar aquí en esta mañana, la rebeldía contra Dios, no es contra un hombre ni contra un gobierno, es contra Dios. Yo no sé, vamos a dejarlo del gobierno y lo de la persona y lo del trabajo. No, la rebeldía que vamos a ver hoy es una rebeldía contra Dios. Bien, y aquí dice en el versículo 3 que acabamos de leer, Dios establece que son gente rebelde y que se rebelaron contra mí. Hace hincapié en la rebeldía de este pueblo contra Dios, ¿no verdad? Se rebelaron contra Dios y son gente rebelde, ¿no verdad? Y además dice, para concluir y conceptualizar en este versículo, dice que se han rebelado contra mí, sus padres y sus hijos, hasta este mismo día. Es decir, que vemos un hincapié de Dios en resaltar de que su pueblo elegido es un pueblo rebelde, es un pueblo que se rebeló contra Dios, ¿no es verdad? Es un pueblo, como dicen otros versículos, duro, ¿eh? Un pueblo de dura cerviz. Versículo 4, ¿qué sigue diciendo aquí el profeta Ezequiel? Yo pues te envío a hijos de duro rostro. ¿Quiénes son esos? Los hijos de Israel, ¿no? ¿Verdad? Y de empedernido corazón, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no? ¿Verdad? Es decir que él recalca aquí en el versículo 4 que la condición de la nación de Israel en ese momento
era una nación rebelde, que se habían rebelado contra Dios y que Él lo va a enviar contra ellos, ¿no es verdad? Y no importa que sean rebeldes y que sean de dura cara y que sean, que no sé, usted lo mira y casi le está diciendo, no me hable, usted como quiere, en el nombre de Dios, le va a hablar. Es lo que le dice Dios a Ezequiel. Bueno, entonces, ¿qué dice en el versículo 5? Dice en el versículo 5, ¿acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa que dice rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Siempre, aunque ellos sean rebeldes, siempre van a reconocer que Dios le envió un profeta, un mensajero. Pero ellos, como eran rebeldes, no quisieron escuchar, ¿no es verdad? Esa es la situación. Bien, versículo 6. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarza, espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa que dice rebelde. Es decir, que en estos versículos Dios establece que la nación de Israel es una casa rebelde, es un pueblo rebelde. Y no rebelde contra hombres ni contra gobierno, sino contra Dios. ¿No es verdad? Se han rebelado contra Dios. Son gente que tienen un duro comportamiento. Y fíjense que la definición que hicimos de rebeldía dice que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por el desorden de vida. Es decir que cuando una gente está rebelde, cuando una gente o un pueblo está rebelde contra Dios, estamos hablando con rebeldía contra Dios, recuerden eso. Bueno, cuando un pueblo está rebelde contra Dios, se caracteriza ese pueblo, esa persona. ¿Por qué? Porque tiene desorden de vida. Y usted sabe lo que es desorden, lo contrario de orden. ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Son desobedientes a la orden que se le da y no cumplen con sus obligaciones. Es decir, que tenemos aquí un comportamiento cuando la gente está en rebeldía, como tuvo la nación de Israel en este momento, a la luz de lo que dice y establece el profeta Ezequiel, y es que lamentablemente la nación de Israel, el pueblo escogido por Dios, era un pueblo rebelde, que se había rebelado contra Dios. Y por eso estamos estudiándolo en esta mañana. La Iglesia de Cristo en el año 2025. Estamos viendo un evento de la nación de Israel cuando se rebelaron contra Dios. Miren, este libro que estamos viendo del profeta Ezequiel, Ezequiel significa Dios fortalece. El nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Le tocó a Ezequiel el mensaje de Dios a un pueblo adolorido, a un pueblo quebrantado, a un pueblo desanimado, que fueron expulsados de su tierra. Es decir, que Ezequiel hizo su ministerio cuando la nación de Israel fue invadida por el general Nabucodonosor, rey de Babilonia, y después que sitió la ciudad, después que la invadió, la quemó, la destrozó con sus casas y su templo, entonces ahí en ese momento le toca al profeta Ezequiel decirle a la nación de Israel: esto no ha pasado a nosotros porque hemos sido nación rebelde contra nuestro Dios.
¿no es verdad? Israel se apartó de Dios. Israel, que era la nación escogida por Dios, se entregó a la fornicación, pecaron e hicieron ídolos, consultaron a divinos, hechiceros, blasfemaron el nombre de Dios. Fíjense que la nación de Israel, nación escogida por Dios, llegó a un momento tal de que ellos dijeron, no, con Dios no es suficiente. Con Dios, con nuestro Dios no es suficiente. Y tenían el templo de Dios ahí. Y la gloria de Jehová estaba en el templo. Pero ¿qué hicieron ellos? Fueron, buscaron madera, buscaron artesanos, hicieron ídolos a los cuales adoraban, hicieron figuras de oro y de plata y de cobre y adoraban esas figuras. Y ellos iban un rato al templo de Dios y otro rato a adorar ídolos. Además de eso, buscaban adivinos y hechiceros. Además de eso, pecaban y fornicaban. Y todas estas situaciones le sobrevino a la nación de Israel cuando se apartó de Dios. Los judíos buscaban alrededor de la ciudad, alrededor de Jerusalén, lugares altos, ¿no es verdad? Lugares que quedaban altos, con árboles frondosos. ¿Para qué? Para ir debajo de esos árboles frondosos, llevar sus imágenes de acera, imágenes de Baal, imágenes de Moloch y de muchos otros dioses paganos, y iban y adoraban a sus ídolos. Porque era un pueblo rebelde contra Dios. Era un pueblo que iba al templo de Dios a adorar a Dios un momento y luego se iba a los árboles frondosos alrededor de Jerusalén a adorar ídolos. Y luego que adoraban ídolos, iban y buscaban adivinos. Y luego que buscaban adivinos, buscaban hechiceros. ¿Por qué ellos hacían eso? Porque se habían rebelado contra Dios. Como dije, los judíos buscaban en la ciudad, alrededor de la ciudad, los lugares altos, donde habían árboles frondosos, y allí adoraban imágenes, las imágenes de acera, adoraban allí también a Baal, adoraban allí a Moloch y a muchos más dioses paganos, que hoy ya usted nada más, si se lo dicen, usted lo escucha, pero ya son dioses muertos, porque hay solamente un Dios en el cielo, y es Jehová. Y ese permanece para siempre. Entonces, fíjense la demoralización que tenía esa nación en ese momento. Los sacerdotes adoraban a Dios en el templo. Los sacerdotes estoy hablando, no estoy hablando de las personas. Los sacerdotes adoraban a Dios en el templo. Pero luego los sacerdotes iban también a adorar imágenes, de acera, de Baal y de Moloch. Y luego volvían otra vez al templo. Porque a ellos seguro alguien le decía o le dijo, miren, pero ustedes no pueden estar haciendo eso porque ustedes son sacerdotes de Dios Altísimo. Ah, no, pues yo cumplo con Dios y cumplo allí también con la imagen y con los dioses paganos. ¿Hola? Bueno. Pero aquí dice la palabra de Dios, fíjense en Ezequiel, capítulo 2, versículo 3.
Dice la palabra de Dios, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, gentes reverdes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Se rebelaron. Se rebeló la nación de Israel contra Dios. Los sacerdotes adoraban a Jehová en el templo y luego se iban a culto de dioses paganos, a adorar imágenes, a adorar figuras hechas por el hombre, de oro y de plata. Y eso constituyó un gran pecado contra Dios. Por eso Dios le dice rebelde a ellos. Bueno, los políticos engañaban al pueblo. Los políticos de ese tiempo decían una cosa y hacían otra. Los políticos de ese tiempo iban un rato al templo de Dios a adorar a Dios y luego se iban a adorar imágenes. Los reyes de esa época y los cortesanos de la corte buscaban a Dios y buscaban los hechiceros y los adivinos y adoraban imágenes. Entonces, ¿qué dice en el versículo 4 la palabra de Dios? De Ezequiel, capítulo 2, vamos allá. Capítulo 2, versículo 4 de Ezequiel, el profeta Ezequiel dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Empedernido corazón quiere decir un corazón perdido, sucio, inmundo, porque iban y adoraban a Dios y luego iban a ver hechiceros y adivinos. ¿Se ve? Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Versículo 5, capítulo 2, versículo 5 de Ezequiel, dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Lo que debemos darle contado es que siempre Dios envió mensajeros, advirtiendo al pueblo de su comportamiento, de que no podían ser rebeldes contra Dios y debían ser fieles a Dios. Cuando usted no es fiel a Dios, usted es rebelde. Cuando yo no soy fiel a Dios, yo soy rebelde contra Dios. Y eso pasó con la nación de Israel. Recuerden que estamos predicando con el título La rebeldía contra Dios. La rebeldía contra Dios. Entonces en el versículo 6 dice la palabra de Dios, y tú, hijo de hombre, no le temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. Porque usted sabe, cuando la gente está rebelde, cuando una gente tiene una actitud rebelde, se le nota en su rostro y en su accionar y en su movimiento de sus manos y todo eso. Cuando una gente está rebelde, usted ve un rostro desenmascarado, un rostro feo. Y usted ve haciendo gestos con la mano y todo eso, de una manera no muy normal. Eso es para que le cojan miedo y que usted no le diga lo que tenga que decirle.
Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira, no, mire, ellos están así, son rebeldes, pero tú tienes que decirle a ellos lo que yo he puesto en tu corazón. Y sigue diciendo, después de escorpiones, vayan ahí, versículo 6. Versículo 6 dice, perdón, no tengas miedo de sus palabras, ni tema delante de ellos, porque son casa, ¿qué dice? Rebelde. Es decir que aquí tenemos en la porción de Ezequiel capítulo 2 de versículo 1 al 6 tenemos 5 veces que dice la palabra rebelde. La nación de Israel en ese momento era una nación rebelde. ¿Contra quién? Contra Dios. Y por esa rebeldía ellos hicieron todo lo que hicieron y pecaron como pecaron. Porque cuando la gente está rebelde, se rebela contra Dios. Cuando la gente está rebelde, hace lo que le da, ya usted sabe. Ahora bien, el profeta Jeremías le tocó la difícil tarea de anunciar el pecado antes de que el pueblo de Israel recibiera el castigo. El pueblo se burlaba de Jeremías, lo insultaban y hasta lo metieron preso. Ese era otro profeta. Pero Jeremías fue antes de que sucedieran los hechos, pero él lo anunció, lo profetizó en el nombre de Dios, lo que ellos iban a hacer. Y vayan buscando Jeremías. Jeremías capítulo 17, por favor. Jeremías capítulo 17. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en las tablas de su corazón, en los cuernos de sus altares. Versículo 2. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados hartos. ¿Qué dice ahí en el versículo 2? Que mientras sus hijos se acuerdan de sus altares, fíjense que no se acuerdan del templo de Dios, sino de los altares. ¿De qué? De los altares de idolatría, donde adoraban las imágenes de acera, Moloch y Baal. Y fíjense que ahí en ese versículo dice que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. O sea, lo que ellos estaban haciendo, adorando imágenes. Esto es antes de que ellos lo hicieran, ¿eh? Y esto fue lo mismo que ellos hicieron. Versículo 3. Sobre las montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos, en donde en todo tu territorio. Versículo 4. Y perderá la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque habéis encendido en mi furor, porque fuego habéis encendido en mi furor.
que para siempre arderá. Versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir que, fíjense que a partir del versículo 2, ahí dice todas las cosas, ¿no es verdad?, que la nación de Israel hizo en los lugares altos. ¿Qué hizo en los lugares altos? Hizo altares. En esos altares puso imágenes, la imagen de Acera, que era una imagen de una mujer esculpida desde Egipto que venía, que adoraban muchos pueblos de ahí. También a Baal, que era un dios en forma de toro, ¿eh? Y también a Moloch y otros más. Le hacían altar en los lugares altos y ahí lo adoraban. Señores, dejaron el templo de Dios vacío por ir a adorar ídolos. ¿Te ve? Y eso nada más lo hace una persona que después que conoce a Dios tiene un corazón rebelde contra Dios. Fíjense que en el versículo 3 dice que sobre la montaña y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje. Dios le está anunciando aquí que por vía de Nabucodonosor, rey babilónico, iba a buscar a quién, a Israel. Le iba a sacar todos sus tesoros y todos los bienes que ellos tenían. Y se lo iban a llevar para Babilonia, para otra tierra, tal cual como dice aquí. Dice en el versículo 3, sobre montañas y sobre el campo, todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus altares alto en todo tu territorio. Por el pecado de ellos hacer ídolo en los lugares altos, ¿no es verdad? Y adoraban todas esas imágenes y no iban al templo de Dios, ni adoraban a Dios. Llegaron un momento que ellos abandonaron el templo. Entonces ellos iban a recibir ¿qué? Iban a recibir que lo iban a invadir, se iban a llevar todos sus tesoros y todo lo de valor que tenían por el pecado de idolatría, por el pecado de adorar imágenes e ídolos. Versículo 4. Y perderás heredad que yo te di. Va a perder su tierra, su patria. Miren, yo no sé si ustedes se ponen en ese lugar, pero usted decirle, por ejemplo, que usted viva aquí en Dominicana y decirle, miren, váyanse de aquí. No, pero que yo tengo mi casa, dejen su casa, vamos a quemársela. No, pero que yo quiero sacar alguna ropa, deje todo eso quemado. Y usted se va como que no tiene nada, desfilando. ¿Para dónde? Para otro país que usted no conoce. Como dice Gustavo, con una mano adelante y otra atrás. ¿Y por qué le sobrevino esto a la nación de Israel? Por su pecado de rebeldía contra Dios. Porque conociendo a Dios, se pusieron a adorar imágenes e ídolos. Y la nación de Israel, después de conocer a Dios, dice en el versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Es decir, que ellos se acercaron a los hombres y se apartaron de Dios. En definitiva, Israel tuvo rebeldía contra Dios. Y por ese pecado, Babilonia lo invadió y sitió la ciudad de Israel y lo deportaron, quemaron sus templos, quemaron su templo,
quemaron sus casas, quemaron todos sus bienes, se fueron en medio de un panorama muy lúgubre, muy tenebroso, la ciudad ardiendo, destruido el templo, saqueado el templo, todas las cosas de oro y de plata que había ahí en el templo. Es decir, que fue un panorama bien tétrico, bien difícil. La ciudad quemada, arrasada, destruida y la gente seguro por una calle, la calle principal, marchando, vigilado por guardia, todo sucio, sabe Dios, tal cual como ellos estaban. Ni ropa, ni comida, ni nada. Y todo esto le sobrevino a ellos por su pecado. ¿Su pecado de qué? De rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios. Bien. Entonces, el templo quemado y saqueado y destruido. Las casas destruidas y saqueadas y quemadas. Miles de muertos en las calles. Y así, en ese panorama, iba marchando la nación desterrada con el pago de su pecado. ¿No es verdad? La rebeldía contra Dios. Es el título de nuestra prédica de hoy. La rebeldía contra Dios. Rebeldía contra Dios. El mundo está en rebeldía contra Dios. En toda parte del mundo hay una acción que se está llevando en todos los países. Vamos a hacer leyes a espaldas de lo que dice y establece la palabra de Dios. Vamos a legalizar el aborto. Vamos a legalizar el matrimonio del mismo sexo. Y todas esas situaciones que vemos hoy en día. Eso es un indicativo de que hay rebeldía contra Dios. Europa, Occidente y en todas partes. Vemos, porque ahora vemos la nación de Israel y decimos, pero ¿qué nación es esta? Pero nosotros estamos igual también. ¿Usted sabía? El mundo está de rebelde contra Dios, al igual como lo fue la nación de Israel. Hoy, si usted hace una ley en contra de lo que dice y establece la palabra de Dios, usted es un progresista. Usted es una persona de avanzada. Porque estamos de rebelde contra Dios. Miren, vuelvo y repito, el mundo está en rebeldía contra Dios en todas partes. Una acción que se hace hoy como un pan diario es que se dice que Dios no existe. Y la Biblia es un libro viejo que está pasado de moda. Hay una carrera aprobando leyes en todas partes en contra de lo que dice y establece la palabra de Dios. Rebeldía contra Dios. Es decir, que el mundo está en rebeldía. El mundo avanzado, el mundo más pujante, ¿no es verdad? Pero al mismo tiempo se están dando con la realidad, chin a chin. Poco a poco, Europa está viendo que la realidad le está dando en la cara. Y cada día la sociedad europea está más vieja. Vamos a ver, vamos a llevarlo en vez de un país a una casa. Mire,
Si en una casa hay un viejo y dos jóvenes, esos dos jóvenes trabajan, estudian, la economía de esa casa está más o menos equilibrada, ¿no? ¿Verdad? Pero si en esa casa en vez de un viejo y dos jóvenes hay tres viejos, ¿qué pasa? Que no pueden trabajar, que no pueden estudiar, que no pueden estudiar. ¿Qué pasa? ¿Usted sabe quién es que tiene que mantener a esas personas ya entrada en edad? El gobierno. Aquí se mueren. Sí, no, estoy hablando de país, estoy hablando, puse de ejemplo de Europa, porque obviamente aquí ya ustedes saben, aquí hay que morirse trabajando, ¿no? ¿Verdad? Pero en Europa hay una situación difícil porque ya ellos están viendo, están cosechando ya parte de lo que ellos han sembrado y dice, bueno, pero esto está fuerte, ¿eh? Reverdía contra Dios. Todo eso es por ir en contra de la corriente. ¿Quién dijo que esto debía de ser así? ¿Quién dijo que esto debe ser así? La rebeldía contra Dios. Rebeldía contra Dios vive nuestro país. ¿Cómo? Sí. El pecado número uno de Israel fue apartarse de Dios y adorar ídolos, ¿no es verdad? Nuestro país adora ídolos hoy en día. ¿Eh? Nuestro país tiene templos de adoración de imágenes y de situaciones que ustedes conocen. Tiene, ¿no? ¿Verdad? Ah, pues entonces, también nuestro país está en rebeldía. Hace 25 años aquí se aprobó una ley para leer la Biblia en las escuelas. ¿Y usted ha visto leyendo la Biblia en las escuelas? No se ha podido implementar. ¿Usted sabe por qué no se ha podido implementar? Porque nuestro país también está en rebeldía contra Dios. Sí, porque leemos la Biblia y ¿qué decimos? Decimos, oye, pero esa nación de Israel era fuerte, eran malos, idólatras. También dominicana. Entonces, la rebeldía contra Dios viene desde lejos, pero se mantiene hoy en día. Ahora yo le voy a hacer una pregunta, porque a mí me gusta hacerle preguntas a la luz del desarrollo de la prédica. Y yo le voy a hacer una pregunta y yo quiero que ustedes no me contesten, pero que ustedes la analicen. La pregunta es la siguiente. Ya hemos visto la rebeldía de Israel, ¿no es verdad? Contra Dios. Hemos visto la rebeldía del mundo contra Dios. Hemos visto la rebeldía de nuestro país contra Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta. En las iglesias, hoy en día, ¿puede haber indicios de rebeldía contra Dios? La equivalente a la nación de Israel somos nosotros hoy en día, la iglesia de Cristo. Y yo le digo, en la iglesia hoy en día, ¿puede haber rebeldía contra Dios? ¿Qué ustedes dicen? Yo creo que sí. Hay personas que van a una iglesia
y esa persona tiene un cargo más o menos, es un funcionario de cierto nivel. Y esa persona entiende que en esa iglesia debe de hacerse lo que él diga. Por la posición que él tiene o que él ostenta. Y tal vez dar el mayor diezmo a la iglesia. Pero en la iglesia hay que hacer lo que yo digo, si no, yo me voy y no voy a dar diezmo. En la iglesia hay también rebeldía. Se pueden presentar rebeldías. En la iglesia, lo primordial y lo importante es la presencia y el Espíritu Santo de Dios. Y segundo, lo que quieran buscar de Dios, en espíritu y en verdad. Hay gente que pueden ejercer rebeldía en un momento dado, porque entienden que esto debe hacerse así o lo que sea. Y no hay un pensamiento armonioso y humilde de lo que debe de hacer y de lo que debe de ser una casa de Dios. Hay pastores que pueden ejercer también violencia, ¿no? La rebeldía, porque están malhumorados, porque no se sienten bien en un momento dado, o porque están incómodos. Entonces ejercen rebeldía contra la feligresía que Dios ha puesto en sus manos. Es decir, que puede haber muchas situaciones. La rebeldía es un pecado. La rebeldía contra Dios es un pecado muy, pero muy dañino. Todos los pecados son dañinos, pero este más, porque muchas veces en nuestra actitud de rebeldía procedemos a hacer muchas cosas, porque estamos muy imbuidos de nuestra rebeldía y de lo que entendemos y de lo que somos. Tres recomendaciones rápidamente. Vamos a ver. Proverbios. Proverbios, capítulo 28. Proverbio, capítulo 28, versículo 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbio 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué dice? Misericordia. Entonces, señores, si detectamos, entendemos que estamos en rebeldía, vamos a pedirle perdón a Dios. Cualquiera puede estar en esa situación. Y Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a perdonar. Y nos va a ayudar a nosotros superar eso. ¿Para qué? Para nosotros no caer de nuevo en esa situación. Fíjense que dice el Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados, pero si yo lo encubro y lo guardo, como hacían los viejos de antes, que guardaban la cosa en una maleta y le ponían candado. Si usted lo deja así, pues mire, así se va a quedar. Pero si usted lo confiesa y se aparta, usted va a alcanzar misericordia porque el Señor, ¿no? A quien ama, Él perdona y le restaura.
pero nunca vamos a encubrir nuestros pecados. Bien, el que está rebelde contra Dios necesita ser sanado, porque un corazón rebelde, un corazón rebelde es un corazón que está bien inflado, bien, está muy, que usted se acerca un poquito y explota. La rebeldía es un pecado mortal contra Dios. No podemos ser rebeldes contra nuestro Dios. Muchas veces, yo lo he dicho y lo mantengo, muchas veces nosotros no entendemos el accionar de Dios en nuestras vidas. Eso es una cosa, pero confíe en Dios y esté tranquilo y aguarde, y espere. Porque alguna vez usted no entiende algunas cosas que están pasando en su vida, pero luego el Señor se la va a revelar. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en las manos de nuestro Dios, ¿no es verdad? Entonces, no vamos a guardar los pecados, ¿no es verdad? En una maleta. Vamos a confesarlo y vamos a pedir perdón y Dios nos va a perdonar. ¿Quién dice amén? Segundo, vamos a Oseas, allá los profetas menores, ¿no es verdad? Oseas capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículo 4. Oseas. La palabra de Dios dice, capítulo 4, versículo 4 del profeta Oseas. Yo sanaré su, ¿qué dice? Su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se ha apartado, ¿qué dice? De ellos. Hablando de la misma nación de Israel, ¿quién le va a sanar su rebelión a ellos? Dios. ¿Quién nos va a sanar nuestro pecado a nosotros? Dios. Entonces lo importante, señores, podemos cometer pecado, podemos andar en pecado, pero Dios es misericordioso y en el nombre de la sangre de Cristo, Dios siempre perdona a sus hijos. Osea capítulo 4, versículo 4 dice, yo sanaré su rebelión. Oseas capítulo 4, versículo 4. Ajá, ¿y qué dice? Oh, pero yo entonces, yo copié mal aquí, Osea capítulo 4, versículo 5. Voy a ver, Eddie, el 5. Ah, 14:4, perdón, es 14:4, es 14:4. Ahora veo aquí que está en el segundo 14:4. ¿Lo tienen? Ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Perdonen. Fue que se me quedó el 1 aquí y nada más copié el 4. Me di cuenta en los próximos versículos que sí están bien, que es 14 y versículos 5 y 6. Ok. 14:4. ¿Lo tienen ahí ya? Yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de quién, de ellos, hablando de la nación de Israel. Y por pura gracia lo iba a perdonar. También nosotros, por pura gracia, en el nombre de Cristo, también nos va a perdonar. Siempre Dios nos va a perdonar a nosotros. Siempre que confesemos nuestros pecados. El versículo 5, ¿qué dice? Yo seré a Israel como rocío. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas
y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Es decir, fíjense que esto es a una nación que estaba rebelde contra Dios. Dios por gracia lo va a sanar y lo va a hacer florecer y lo va a hacer, ¿no es verdad? Bendecir, que la bendición de Dios esté sobre ellos. También sobre usted y sobre mí está ese peso de Dios para nosotros. Nosotros no somos perfectos, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos va también a nosotros, a usted y a mí, a hacer florecer, y a perfumar como el Líbano. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Por último, Mateo capítulo 11. Vamos allá. Por último, Mateo capítulo 11. Señores, hoy más que nunca, familia que están aquí representada, hoy más que nunca se necesita tener a Cristo en medio del hogar, en medio de la familia. Cristo, y su palabra, la espada de doble filo con nosotros, es lo único que nos garantiza a nosotros ser más que vencedores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que en el capítulo 11 de Mateo, versículo 29, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que seamos mansos y humildes, nunca rebeldes, pero si somos rebeldes, vamos a pedirle perdón a Dios, porque la rebeldía no obra la voluntad de Dios, y menos contra Dios. Así que seamos mansos, ¿no es verdad? Seamos humildes para que hallemos descanso para nuestras almas. Y esa humildad y esa mansedumbre solamente viene a usted y a mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. La familia tiene que poner a Jesucristo en el centro del hogar. Tienen que poner como centro la palabra de Dios. Deben de leer la palabra de Dios. La familia que están aquí representada tienen una Biblia en su casa y pueden leer un salmo, pueden leer un evangelio. Tienen que poner a Dios en el medio de su hogar, porque eso es lo único que garantiza a usted y a mí que nosotros vamos a seguir adelante y seremos más que vencedores, ¿no es verdad? Con mansedumbre y humildad, como nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Bien. Capítulo 2 de Ezequiel, por último, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Pero qué bueno que Dios nos perdona. Pero qué bueno que Cristo ya ha venido y pagó en la cruz por usted y por mí. Y todo aquel que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo será salvo, será perdonado de todas sus faltas. Así que mire, cero rebeldía y pongámonos humildes y mansos delante de nuestro Dios. Y usted verá que la bendición de Dios estará con usted y conmigo todos los días de nuestras vidas. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por este hermoso y bello día. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias, Señor, por permitirnos escuchar este mensaje. La rebeldía contra ti, Señor. Ayúdanos a no ser rebelde, a ser manso y humilde,
como lo fue nuestro Señor Jesucristo, para que la bendición tuya siempre esté con nosotros. Bendiga a cada hermano aquí presente. Cada familia aquí sea bendecida en tu nombre, Señor. Que cada familia que esté aquí presente en este día y la que nos siguen por nuestro canal de YouTube, se comprometan, Señor, a poner tu palabra en el centro de su hogar. Se comprometan a tener a Cristo como centro del hogar, Señor. Y que tu bendición siempre esté con cada familia, Señor, que te invocan y que te ponen como centro. Perdónanos, ilumínanos y guíanos. Todo honor y gloria a usted. Gracias. Oramos y pedimos todo esto en el nombre de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Bien. La rebeldía contra Dios nunca, sí, la mansedumbre y la humildad. Así que vamos al tiempo de las ofrendas.